Ya la semana pasada, el día lunes, concluimos con lo que es eh, la revelación de Dios a través de sus atributos, el Dios que es inconocible, el Dios que es inalcanzable, el Dios que es absolutamente insondable, se ha revelado, ¿sí? Se ha revelado al ser humano, eh, a nosotros, a la raza humana, ¿sí? Dios no se ha revelado al perrito ni al gatito, por más que usted lo quiera y lo quiera o la quiera, ¿cierto? No se ha revelado a ellos, se ha revelado a nosotros, los seres humanos. Eh, Jesús muere por nosotros también, somos nosotros, la raza humana, la razón de eso. Y eh, este ser maravilloso se revela, primero que nada, lo hemos visto a través de sus atributos, de sus características, que no son nada más que la manifestación de su esencia, de lo que Él es. Él es así, ¿sí? Y como Él se ha revelado a nosotros a un nivel humano, ¿no? A un nivel que nosotros, que el ser humano pueda tener acceso a aquello, porque no nos tenemos que olvidar jamás que la revelación que Él hace de sí mismo en la Biblia no puede ser plena en el sentido de pleno, ¿sí? Es plena en el sentido de lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él y que Él sabe que necesitamos conocer y que Él sabe que podemos conocer. Pero el mismo Dios que se ha revelado de esta manera al ser humano, por medio de su propia palabra, y lo hemos visto a través de sus atributos, que Él es mucho más grande que eso, ¿ya? Eh, de hecho, la misma palabra, la misma revelación de Dios, la misma Biblia, nos queda eh, grandísima a los seres humanos, ¿no? Eh, es una revelación escrita, pero a pesar de que es escrita, eh, tiene tanta profundidad que los seres humanos nadamos en ella como en un océano inmenso, ya donde intentamos profundizar, nadar lo más profundo posible, pero sabemos que aún ni en la misma Biblia logramos en nuestra vida alcanzar toda la profundidad que Dios tiene para nosotros. En ese sentido, la Biblia es el libro de Dios, ya como revelación para nosotros y en nuestro nivel y de acuerdo a nuestra realidad. Eh, Así que no tenemos que pasar por alto jamás, ¿sí? Que Dios se ha revelado a nosotros, que Él lo ha querido, soberanamente lo ha hecho, eh, y lo ha hecho de una forma en que nosotros podamos disfrutar de aquello. Queridos hermanos, que ojalá quiera Dios que cada vez que recordemos cada uno de sus atributos lo podamos disfrutar. Ese es el deseo de Dios. Nunca ha sido el deseo de Dios que solamente esté aquí en nuestra mente como algo intelectual, menos como algo filosófico, sino que esté en nuestras vidas como algo que, valga la redundancia, da vida. ¿Ya? Eh, Espero que cada vez que ustedes tengan la oportunidad en sus cultos, en sus reuniones, donde se da un tiempo para alabarlo, lo puedan alabar pensando en cada una de estas virtudes, de estas perfecciones de Dios, porque sobre esto que estudiamos, que es su palabra, se basan nuestras convicciones y, y Dios merece todo nuestro amor, nuestra alabanza, nuestra adoración, eh, porque Él es digno de todo aquello, ¿no? Su dignidad nos habla de lo que Él merece. Entonces, esto es lo que choca cuando estamos en situaciones complicadas, ¿no? En que se nos pareciera que nos sacan a la pizarra eh, cuando estamos sufriendo cosas complicadas, donde no es fácil decir, Señor, te alabo porque tú eres bueno y porque para siempre es tu compasión o tu misericordia, ¿no? Porque aparentemente no estamos viendo la bondad de Dios ni su compasión. Eh, entonces, no nos olvidemos, mis queridos hermanos, de que todo esto tiene que ver con la convicción que el Espíritu Santo trae a nuestros corazones y a nuestras mentes sobre lo que estamos conociendo de Dios.
Eh, sobre esto mismo, que es la revelación de Dios, eh, hay una de las formas tan prácticas en la Escritura en que Dios se ha revelado, ¿sí? Y digo prácticas porque a diferencia de los atributos que pueden ser muy extensos, muy profundos, los nombres de Dios también nos muestran la profundidad de Dios, pero son mucho más directos en su definición, ¿no? Eh, entonces lo que vamos a ver y vamos a comenzar a ver hoy es la grandeza de Dios manifestada a través de sus nombres, de cómo Él se autodenomina, ¿ya? Eh, al referirse la escritura a Él, diciendo el Dios, sí, tanto, en fin, es sencillamente un nombre con el cual se le puede conocer y con el cual se le puede también disfrutar. Los nombres, entonces, de Dios, los vamos a ver desde hoy día. Es imposible que no creo que los veamos todos hoy, pero la idea es que tengamos el resto de los estudios para ver tranquilamente sobre esto. Hermano Marcelo. Sí, pastor, antes de pasar quería hacer unas preguntas con respecto a, viendo lo que ya vimos con respecto a los ¿Atributos? atributos de Dios, Sí. con respecto al amor, ¿cierto? Ya. Nosotros, como seres humanos imperfectos, podemos tener el amor ágape, que es el amor perfecto de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque lo escuché en una predicación, ya primeramente. Y porque obviamente uno ve personajes en la Biblia, que por ejemplo el apóstol Juan, que se decía que era, el Señor lo catalogó como, o le dio un nombre como hijos del trueno, y después lo vemos como el apóstol del amor prácticamente, el que más habla del amor y el que más eh, hace referencia a ello. Esa es una, ¿ya? Y la otra, usted, el estudio anterior, ¿no es cierto?, habló de la paciencia, y que antiguamente, en el Antiguo Testamento veíamos, ¿no es cierto?, como tardo para la ira, ¿cierto? Y nuestro Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. La mansedumbre, que es como, se podría decir que es como paciencia, porque mansedumbre es no airarse, ¿no? Podría también ser dentro de lo que catalogarse como parte de o como algo de la paciencia. Esas dos preguntas. Y Sandra quiere hacer otra acotación. Yo no, bueno, una acotación pequeñita nomás, a lo mejor lo va a tomar después, pero en el apunte de conociéndole, que nos dio, conocerle, es decir, en la última hojita, estamos, de ese apunte, sale sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es? Y ahí vienen varios versículos. ¿No va a tocar a nuestro Señor Jesucristo? Es pregunta. Ya, gracias, Sandrita. Sí. Son así como, no, no lo va a tocar así. No, por supuesto, sí. Recuerden, creo que lo dije en un estudio, todavía terminamos con los nombres de Dios, porque estamos viendo al Dios triuno, ¿no? Pero inevitablemente después tenemos que tocar al Señor Jesucristo. No podemos hablar de Dios sin hablar de Jesús, el Señor, del Hijo. Y por supuesto tampoco podemos terminar de hablar de Dios sin hablar de Dios Espíritu, ¿cierto? De Dios Espíritu Santo. Así que sí, por supuesto que lo vamos a ver. Y esto, justamente con esto, tiene que ver una de las respuestas suyas, hermano Marcelo, que es la mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con que uno tiene el poder, sí, de actuar, pero no lo hace, ¿no? Y tiene que ver con soportar también. Por lo tanto, se asocia con la paciencia, aunque no es exactamente lo mismo, ¿ya? Y en ese sentido, la palabra mansedumbre o el término mansedumbre es bastante humano, ¿no? Entonces, es como aplicado a nosotros los seres humanos. De hecho, se nos demanda que seamos mansos, ¿no? De aquí se deriva la famosa frase, ¿no? Burlesca de esto, ¿no? Mansos pero no mensos, ¿no? Eh, la verdad que un hombre y una mujer mansa, por supuesto que van a parecer mensos para muchos. Eh,
no fue lo que, humanamente, hermanos, estoy hablando de esto, ¿ya? No es lo que parecía representar el Señor Jesucristo en la cruz, cuando pasaban por abajo y se burlaban de él, y le decían, bájate de esa cruz si eres quien dices que eres, ¿sí? Se burlaban de él, ¿no? Y Jesús tenía el poder de haberse bajado, incluso de haberlos castigado, tenía todo el derecho por toda la maldad que habían hecho. Sin embargo, Jesús soporta todo aquello. Así que la mansedumbre en este caso se aplica de una forma excelente y maravillosa en la persona del Hijo encarnado, o sea, del Señor Jesucristo. ¿Ya? Por eso él dijo lo que usted citó, hermano Marcelo, ¿cierto? Aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Ya? Y esto es tremendo porque vemos que estamos hablando del Señor Todopoderoso, ¿no? Del que tiene la capacidad y el poder, si quisiera, de destruirlo todo. Y al destruirlo todo, sencillamente, él seguiría siendo el mismo Dios, no variaría nada, ya, absolutamente nada. Pero aquí vemos el compromiso de Dios con la humanidad, ya, y el desarrollo de sus propósitos. Así que, efectivamente, aunque no es lo mismo, pero la mansedumbre sí tiene que ver con eso. Dios, especialmente el Señor Jesucristo, se manifestó como un ser muy, muy manso, ¿ya? Eso con respecto a la mansedumbre, hermano Marcelo, ¿sí? Y con respecto a lo primero, si el hombre puede vivir el amor ágape, por supuesto que puede vivirlo, ¿ya? La mayoría de las veces que en el Nuevo Testamento se habla de que la demanda de Dios para nosotros a través de la Escritura sobre ámense unos a otros, partiendo por el nuevo mandamiento que Jesús nos dio, ¿no? Ámense los unos a los otros, todo tiene que ver con esa palabrita, con ágape, ¿ya? Es ese tipo de amor el que Dios nos demanda. No nos demanda solamente un amor, es amor emocional, porque el amor, ese tipo de amor del cual habla el ágape, es un amor volitivo más que emocional. También abarca las emociones, pero no parte primero en las emociones, sino en la voluntad. ¿Ya? Así es el amor de Dios, ¿no? Y Dios nos demanda que amemos con ese tipo de amor, de esa forma. Ahora, humanamente, eh, humanamente no podría ser, ya humanamente no podríamos tener la capacidad ya de amar de esa manera. Es solo cosa de ver Primera de Corintios 13, ¿sí? Eh, hagan ese examen, ¿cierto? Ese autoexamen y vayan viéndolo y cuáles de esas características del amor ustedes la aplican o yo las aplico de forma perfecta y maravillosa, ¿no? Creo que quedamos al debe. Entonces, pero sí es posible. ¿Y por qué es posible? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros. Segundo, eh, eh, el fruto del Espíritu en nosotros, en primera instancia, es amor. Por lo tanto, el Espíritu que habita en nosotros produce en nosotros ese fruto. ¿Ya? En conclusión, si Dios nos demanda eso, Él tiene que darnos la capacidad de poder hacerlo porque humanamente no podemos. Y Él lo hace. Nunca nos va a demandar algo que no seamos capaces ni que podamos tener la capacidad de hacerlo. Y nosotros no tenemos la capacidad, pero Él nos da también la capacidad de hacerlo. Así que, sin lugar a duda, ese es el amor que se le demanda al cristiano. Y es el amor, ¿sí? Es el tipo de amor del cual se burlaban al principio los cristianos, en los primeros siglos, ya, especialmente en el primer siglo, ya, porque el término ágape era un término de un amor bastante menospreciado. Y sin embargo, Dios lo toma y lo usa como el amor por lejos, ¿cierto? Infinitamente por sobre cualquier otro tipo de amor. Y es el amor que lleva a una persona a ser capaz de amar incluso a su enemigo, ¿no? Eh, con amor humano no vamos a ser capaces de amar a nuestro enemigo. Aquel que nos ha hecho daño, que lo amemos, eso el que diga que es fácil es porque no está viendo una realidad. Eso no es fácil, es muy difícil. Ya, al que nos daña, al que nos hiere, que en este sentido, ese es el sentido, ¿no? Ese es el sentido de enemigo, ¿sí? De aquel que se nos opone, que desea nuestro mal, que trabaja para nuestro mal. ¿Sí? Entonces, en ese sentido,
ningún ser humano. Por eso, ningún ser humano es capaz de hacerlo. Por eso los ateos se ríen, ¿no? De eso. Eso de llamar al enemigo, qué tontera. Eso es ilógico, no es racional. Eso muestra que los cristianos están, ¿sí?, con un problema mental. Y nosotros decimos, por supuesto, si tienen toda la razón, eso es irracional. Claro que sí, pero cuando el Espíritu Santo habita en nosotros y nos da la capacidad, nosotros sí somos capaces de hacerlo. Somos capaces de perdonar, incluso llegar a amar al enemigo. ¿Es fácil? Vuelvo a decirlo, para nada, porque de esa es la lucha que habló Pablo entre, ¿cierto?, la naturaleza caída o la carne, ¿cierto?, y el espíritu, ¿ya? Es por eso, ¿ya? Dentro de tantas cosas. Increíble, generalmente vemos la lucha entre el espíritu y la carne y pensamos inmediatamente, o se nos viene inmediatamente los pecados más terribles, ¿no? Especialmente los pecados de sensualidad, sexuales, pero no. La lucha entre el espíritu y la carne se basa aún en esto, se manifiesta en esto, en amar al enemigo, en amar a aquel que no merece ser amado por nosotros. Así que, claro que sí, es el amor que los cristianos debemos, y en Cristo, gracias al Espíritu Santo, podemos experimentar. ¿Sí? Espero que haya quedado claro, hermano Marcelo, ¿sí? Eh, bien, entonces entremos a los nombres de Dios, hermanos, y yo vuelvo a hacer una alusión a esto. Y aunque se lo dije el lunes pasado a mi hermana Miriam, eh, yo no estoy en sus zapatos, yo empatizo con su dolor, pero entiendo que su dolor yo no lo logro entender completamente, porque a mí no me ha ocurrido eso. Ya me han ocurrido otras cosas que usted no ha vivido, mi hermana, miren, que el resto no han vivido, y así cada uno de nosotros tenemos cosas que hemos vivido que otros no han vivido, ¿no? Pero eso no significa que, que uno no empatice y que uno no esté ahí en oración con el corazón, ¿sí?, por la situación de nuestro hermano, porque aquí se manifiesta el amor. Amamos a nuestra hermana Miriam, ¿ya? Y en caso mío, hermana Miriam, yo no quiero verla así, no quiero verla acongojada, con ese dolor que todavía está ahí, ya manteniendo su corazón herido, pero entiendo también que hay un proceso, y en ese proceso lo más maravilloso es que está Jesús a su lado, mi hermana, mira, ¿no? Él está ahí, el invisible, ¿sí? Él está ahí. Como dijo el salmista, tómame de la mano derecha. Yo creo que nosotros no logramos percibir eso, pero Dios nos toma de nuestra mano derecha. Bueno, los zurdos dirían, tómame de mi mano izquierda. ¿Sí? El tema es que el Señor nos toma para guiarnos. A eso se refería David cuando decía que su vara y su callado me infunden aliento, ¿no? Y él me guía en medio del valle de la sombra de la muerte. Él está conmigo, no me deja solo. ¿Ya? Y ver también el caso, mi hermano, bueno, que no están presentes, mi hermano José Ramírez y mi hermano Dani, ¿no? Daniel Jorquera. Pero vuelvo a decir, aquí está el amor, ¿cierto?, y la empatía que nace de la obra del Espíritu Santo en uno, de estar con los seres que uno ama. Pero vuelvo a decir, y así mis tres hermanos, aquí en nombre de mi hermana Miriam, con su caso, hermano Daniel, hermano José, y tantos otros, mis queridos hermanos, ya, que están viviendo cosas tremendas. ¿Sí? Entonces, eh, no les puedo negar que entrar ahora a ver nombres de Dios, ¿sí?, describiéndolo a ese ser que estamos adorando, a ese ser que estamos contemplando. No es fácil llegar a esos nombres hoy día y ver, por ejemplo, Jehová Rafa, ¿sí? Yahvé, mi sanador, ¿no? Siendo que él no está actuando, no está sanando. Él ha decidido no sanar. Y perdonen que sea tan directo, hermano, pero tenemos que ser directos en esto y no tenemos que tener miedo de hablar esto, porque lo hacemos en el temor de Dios. Yo lo hago en el temor de Dios, hermano, ¿ya? Pero yo no puedo ocultar cosas que son reales, ¿sí? El tema de mi hermana Miriam, ¿sí? El Dios, Jehová es mi pastor, el que me cuida. Jehová es Jireh, el que ve mi necesidad y la suple. Sin embargo, Dios, por alguna razón, decidió no darle vida a la sobrina de mi hermana Miriam. Y todo esto produce dolor, mucho dolor, hermanos queridos. El tema es que muchas veces tenemos miedo de hablar estas cosas.
¿Y por qué tenemos miedo de hablar tan abiertamente estas cosas? ¿Saben por qué? Porque hay veces que tenemos una mala percepción de Dios. Creemos que vamos a ofender a Dios, que Dios se va a sentir ofendido, que estamos dudando de Él y que por lo tanto merecemos un castigo de Dios. Pero el Dios que nosotros conocemos no es así. Ya vimos a un Dios y examinamos la misericordia de Dios, ¿no? Vimos cuán profunda es el sentimiento de Dios al sentir compasión. Y sin lugar a dudas, Dios nos ve en nuestros estados depresivos, en nuestros estados terriblemente complejos, profundamente complejos, y ahí está, sintiendo con nosotros. Pero resulta que Él tiene un propósito y Él tiene un plan, y Él sabe que al final de todo, todo va a redundar para nuestro bien, al final. Es ese proceso de llegar a ese final que sufrimos. Y hermanos, no se olviden que hay un enemigo que va a sembrar la duda en nosotros y nos va a hacer pensar cómo, si dices que me amas, permites esto, ¿sí? Uno puede llegar incluso a decirle, Señor, ¿por qué permites esto? Yo esto no permitiría por nada del mundo. Por nada del mundo yo permitiría, yo, que a Muriel, a Natán o a Benjamín le pasara algo así. Porque soy su padre, porque los amo. Y no entiendo por qué, si tú eres mi padre, dices que me amas, permites conmigo eso. Ahora, si yo me quedara aquí, terminemos el estudio y vámonos depresivos todos para nuestras casas. ¿Sí? Sencillamente, busquémonos a otro Dios. Vamos tras Alá. ¿Sí? Vayamos tras María, la Virgen. ¿Sí? Tal vez vamos a encontrar un amor más profundo en la Madre de Dios. Madre de Dios, ¿no? Madre de Jesús, literalmente, aunque teológicamente hoy en día también se están dando de cabezazos de nuevo con eso, con esa discusión si es la madre de Dios o no es la madre de Dios. Pero no me puedo quedar ahí. Solamente les puedo llevar, hermanos, a pensar de que la visión de Dios no es terrenal. Nuestra vida terrenal es tan pasajera. Y quiero ser muy directo en esto, hermano. Yo hoy día puedo estar compartiendo con ustedes el estudio, ¿sí? Y en la semana a mí me puede ocurrir algo y el próximo lunes yo no voy a estar. Y ustedes tal vez se van a estar juntando, ¿cierto? Alegres, ¿cierto? Y con mucha alabanza, porque eso es lo que quiero que sientan cuando yo me muera, hermano, ¿sí? Pues claro, la idea es que ustedes sepan que yo voy a estar con Jesús, es el lugar que anhelo estar, es el lugar con quien quiero estar. O sea, va a estar el deseo más profundo de mi corazón cumplido, así que, pero igual va a haber tristeza, ¿cierto? Van a querer llamar a mis hijos, ¿sí? Para acompañarlos en su dolor, o no es así. Pero esa es una posibilidad absoluta, ¿o no? Por supuesto que es una posibilidad absoluta de que yo no aparezca el próximo lunes porque me morí, porque choqué, ¿sí? Porque me chocaron, porque me dio un ataque cardíaco, en fin, hermanos queridos, la muerte, mientras Jesús no venga, es una opción para todo creyente. Lo es, hermanos queridos. O cualquier cosa que nos pueda pasar. ¿Cuál es el punto? Que Dios nos quiere llevar a verlo como Él ve las cosas, ¿sí? Y Él ve las cosas de un punto de vista siempre tendiendo hacia la eternidad, más que aquí en la vida terrenal. Porque la vida terrenal es pasajera. Y la lucha de todo creyente es poder desenfocarse de esta vida terrenal y poner la mirada en las cosas, como dijo el Señor, en las cosas del cielo, en las cosas celestiales, ¿ya? Y esto no significa que no vamos a sufrir, pero a medida que vayamos viendo las cosas, ¿ya? De una forma más acoplada al panorama de Dios, viendo las cosas de un punto de vista celestial, vamos a ir recibiendo fuerza. Mientras tanto, en el camino, en el dolor que estamos viviendo, Jesús va a estar a nuestro lado. No nos va a dejar, ¿ya? Y de una forma invisible, como dije delante, nos va a estar abrazando. De una forma invisible nos va a estar fortaleciendo, ¿ya? Aún en el dolor más profundo, Él va a estar
por medio de su Espíritu Santo soplando, ¿sí? Este viento de Dios, ¿ya? Y no se refiere a ese viento que hoy día o que años atrás, ¿cierto? Empezó la moda, ¿se recuerdan, no? Soplar y la gente seguía de espalda. No, no, no me refiero a ese soplo. Me refiero al soplo directo de Dios que está dentro de nosotros y nos va acompañando mientras nuestra mente va adaptándose a la visión celestial de la vida. Y en ese sentido, mis queridos hermanos, yo les quiero invitar a que veamos los nombres de Dios y vamos a encontrar, le vuelvo a decir, con nombres que pareciera que nos están describiendo un Dios que sencillamente va a permitir solo cosas buenas de nosotros. Pero no se olviden nunca que el bien de Dios no siempre tiene que ver con algo presente, tiene que ver con algo último, con un propósito último. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿sí? No siempre le ayudan a bien en el presente, pero de una u otra manera, imposible que no sea al final de todo. Y en este caso, hermanos queridos, muchos vamos a ver ese bien, no aquí en la tierra, lo vamos a ver cuando estemos delante de Él. Nuestro bien eterno, nuestro bien personificado. ¿Cuántos cristianos, cuántas cristianas murieron sirviendo a Dios y no lograron ver ni un fruto de su servicio aquí en la tierra? Pero qué lindo va a ser cuando el Señor les entregue arriba su galardón. Allá van a saber, sí, que su trabajo no fue en vano. Ya. ¿Cuántos padres, cuántas madres murieron sin ver a sus hijos, ¿sí? Volviéndose al Señor? Pero ustedes creen que Dios va a permitir que esas oraciones que nacieron de lo más profundo de un corazón de un padre, de una madre, Dios no las vaya a tomar en cuenta. Y aquí entra lo misterioso, porque Dios no puede obligar a nadie. Pero sí Dios puede seducir, y Dios de alguna forma contesta esas oraciones de la forma que no entendemos. Pero a nosotros, ¿qué nos queda? Confiar. Por eso, uno de los términos que podríamos definir al cristianismo es convicción, confiar, fe. Hay muchos términos que definen una vida cristiana, y una de ellas poderosas es la convicción, es creer. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo, bueno, ya le pedimos, y vamos a ir a cada nombre de Dios, ¿sí? Recibiéndolas por fe, aunque no estemos viendo en este momento que ese nombre de Dios está manifestando algo que estamos experimentando de Él. Pero a decir, no te estoy viendo así, pero sé que eres así. Creo que eres así, ¿sí? Me niego a creer que tú seas de otra manera, Señor. No lo entiendo ahora en mi circunstancia, pero sé que te veré de esta forma, como lo quieres. Así eres, Señor. Amén. Después de esta mi predicación, entro al estudio. Dios se revela a través de su nombre y algo maravilloso, queridos hermanos. Maravilloso. Cada nombre que Él toma y con el cual se revela está manifestando: yo soy así. Usted y yo tenemos un solo nombre, o dos, tres algunos. La Muriel tiene tres nombres. Ya, Muriel, Esther, Anastasia. Algunos tienen tres nombres, algunos tienen un nombre, ¿no? Y otros dos nombres. Yo tengo dos, Pablo, Andrés. Pero nuestros nombres no definen lo que somos, ¿cierto? ¿Es así o no? Imagínense que nuestros nombres definieran lo que somos. Tendríamos que todos postrarnos ante nuestra hermana Jesús. Sí, porque su nombre significa Salvador. En este caso sería Salvadora, ¿no? En fin, tendríamos que inclinarnos ante algunos que tienen nombres incluso atribuidos a Dios. Ya por ahí una vez escuché uno que se llamaba Adonai. Sería complicado, ¿no? Porque nuestros nombres personales o propios no definen lo que somos. ¿Ya? No definen lo que somos. Ahora, hay casos donde a los niños o a los hijos se les ha puesto un nombre para definir lo que son. Y ustedes saben que en la Biblia ocurren casos como esos, ¿no? Jacob, por ejemplo, ¿ya? Por toda la pelea que hubo, ¿cierto?, entre él y su hermano Esaú, aún desde el vientre, ¿ya? Del vientre de la mamá, se le puso Jacob, ¿sí?
que para todos nosotros siempre ha significado. ¿Se recuerda lo que significaba Jacob? ¿Alguien se recuerda? Usurpador, ¿o no? ¿Sí? ¿Alguna otra opción? O engañador. Sí, bien. Ahora, hace poquito escuché a un rabino mesiánico explicar que el nombre de Jacob no es exactamente ese. ¿Ya? Y bueno, ese es el problema de la sobreinformación que tenemos hoy día en Internet, ¿no? Yo no me voy a poner a discutir si es o no, ya. En el contexto, claro, habla de que él se puso en el lugar de su hermano, porque él sacó primero, ¿cierto? La patita, le pusieron un cintito, volvió a entrarla y salió el otro hermano. Y sea cual sea el nombre de Jacob, luego Dios le cambia su nombre, ¿no? Cuando Jacob pelea con el ángel del Señor y le dice, bendíceme. ¿Y cómo lo bendice Dios? Cambiándole el nombre, poniéndole Israel, ¿ya? Lo mismo hizo Dios con Abraham, lo mismo hizo con Sara, ¿sí? Josué, nuestro gran héroe, el gran héroe de los varones, Josué, ¿sí? Ese hombre varonil que a los 80 años estaba joven como a los 40. Espero yo a los 80, si es que el Señor no viene antes, decir algo similar, ¿no? Estoy en los 53 y voy al debe, pero espero que en el futuro cambie eso, ¿no? Un tremendo hombre, y su nombre no era Josué, no fue su nombre original, no fue el nombre que le puso, ¿cierto? Su mamá y su papá. ¿Se recuerda a alguien cuál era el nombre de Josué? ¿Nadie? Oseas, ¿no? Oseas, sale en números 13-16. Así por un poquito. Sale en números 13-16. Exactamente. Oseas. O sea, luego se le puso el nombre Josué. ¿Por qué el cambio de nombre? Ya, porque en el tiempo bíblico, y esto también en la antigüedad, en general, pero especialmente en los tiempos bíblicos, los nombres definían a las personas. Entonces había que cambiar el nombre a ciertas personas para definirlos mejor. Pero eso no ocurre con nosotros, ¿sí? Nosotros se nos puso un nombre y ese nombre no nos define, es solamente el nombre bonito o sencillamente porque el significado era bonito y por eso nos pusieron ese nombre, ¿ya? En el caso de algunos que he conocido, se lo pusieron porque no le quedó otra, fue la primera ocurrencia, ¿no? ¿Ya? Se le vino, en el momento en que nació, se acordaron los papás de que no habían pensado en un nombre, el que venga, ¿no? Y ahí apareció, doctor, ¿cómo se llama? Tanto, listo, pa, ¿sí? Hay otro que le ponen nombre porque, no sé, el actor, el cantante famoso, su ídolo, tiene tal nombre, ¿no? En fin, en fin. Mi Benjamín tiene problemas porque él nació justamente cuando estaba famoso el famoso actor chileno Benjamín Vicuña, creo que se llama así, Benjamín Vicuña. Entonces, muchos creen que le pusimos Benjamín por eso. No, nosotros le pusimos Benjamín porque iba a ser el menor, ¿sí? Y ustedes saben que el amor y lo destronó. eh, entonces, iba a ser el menor y como Benjamín había sido una tribu muy, muy poderosa, también se descarrió harto, pero no era el fin, era el fin del hijo de Jacob, ¿no? Y sin querer queriendo, la mayoría de los benjaminitas eran zurdos y el Benja salió zurdo. ¿Salió profético el nombre? No, yo no creo para qué ponerle tanto, ¿no? No, resultó nomás, ¿ya? Pero eso no implica en nada el nombre de Benjamín sobre mi hijo. ¿Ya? Lo mismo Natán. Natán significa regalo, ¿ya? En este caso, un regalo de Dios, ¿no? Y fue un regalo, pero no significa eh, que porque yo le puse Natán lo va a sellar, ¿no? Nuestros nombres son propios y no definen lo que somos. Pero en el contexto bíblico, los nombres se intentaba que sí definieran lo que las personas son, ya que el nombre tuviera que ver justamente con cómo era la persona. Por lo tanto, cuando entramos a entender en el contexto bíblico nombres de Dios, tenemos que entender que el fin de Dios no es revelarnos nombres propios de Él, sino que sus nombres revelan quién es Él, cómo Él es, características de Él, su carácter, ¿no?
Y en este caso, el primer nombre, y quiero dejar claro, hermanos queridos, miren, hay una riqueza tremenda en la Biblia sobre los nombres de Dios. Nosotros vamos a tocar solo los más comunes, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra común, o sea, los más usados, los más conocidos, ¿ya? Pero hay no una infinidad, ¿no? Porque no es infinito, pero sí hay una cantidad maravillosa de muchos nombres. Y en este sentido, los que dominan el hebreo nos llevan la delantera, algunos ciertos rabinos mesiánicos que han creído en Jesús como, en Yeshua como el Mesías, nos llevan la delantera en ese sentido de conocer directamente el hebreo los nombres. Pero también quiero ser muy claro en esto, no necesitamos saber todo aquello, porque Dios nos dio la Biblia, ¿no? La Biblia nuestra, y eso es suficiente debería ser suficiente para nosotros, ¿ya? Ahora, si aparte de eso, ya dominamos todos los nombres que salen en la Biblia y queremos aumentar el conocimiento en cosas que tal vez nos saltan a nuestra vista porque no dominamos el hebreo, bien, démosle. Todo lo que signifique conocer más al Señor, bienvenido sea. Pero que sí, siempre salga de la palabra de Dios. Jamás de un sueño, jamás de la predicación de un hermanito, de una hermanita, de un pastor, de un apóstol, de quien sea, que según él recibió una nueva revelación de Dios, como muchos han salido por ahí dándole nombre, ¿cierto?, a los ángeles, 9 nombres de ángeles. ¿De dónde han sacado eso? ¿Ya? Del ángel caído nomás, ¿cierto? Porque de la Biblia no lo han sacado, ¿ya? Entonces, en este sentido, hermanos, cuando hablamos de los nombres de Dios, estamos hablando de cómo Él se ha revelado a través de estas autodefiniciones, ¿ya? Sus nombres nos enseñan sobre Él. Es muy importante entonces que los conozcamos, ¿ya? Cada nombre de Dios comunica una verdad de Dios. El más común en el Antiguo Testamento es el nombre Él, así como suena, Él, ¿ya? Puede tener variaciones ya por alguna versión, pero el nombre básico es Él, ¿ya? Significa directamente Dios, ¿sí? Por ejemplo, la hermana Miriam, puede buscar Génesis 33:20, por favor. Lo interesante es que este nombre, al igual que el otro nombre más importante de Dios, que ya lo vimos, que es el tetragramatrón o el tetragramatón o el tetragrama, ¿sí?, que lo vamos a ver después, son los nombres más conocidos de Dios, y estos se afilian con características, entonces se forma un nombre que Dios se atribuye, con el cual se revela. Hermana Miriam, Génesis 33:20, por favor. Amén. Y erigió allí un altar y lo llamó Elohe Israel. Muy bien. El Elohe Israel. ¿Ya? Ahí hay 2 nombres de Dios. Él y Elohim. ¿Ya? Elohe. ¿Sí? Elohim. Él. Ese nombre es Dios. Para que entiendan un poquito, nombres terminados en él. ¿Sí? Gabriel. ¿Sí? Daniel. ¿Sí? Esos nombres significan y tienen un significado, ¿ya?, que incluye a Dios. ¿Sí? Claro. ¿Ya? Busquen los significados de ellos y se van a dar cuenta que tienen significado, ¿cierto?, con el nombre de Dios. ¿Ya? Por ejemplo, Betel, ¿sí? Betel, que es casa de Dios. ¿Ya? La casa de Dios. Bet es casa, casa de Dios. Génesis 33:20 entonces nos muestra sencillamente el nombre de Dios. Y este nombre de Dios se combina con diferentes nombres, o sea, terminan transformándose en diferentes nombres debido a que se asocian con características de Dios. Y vamos a descubrir que muchos de ellos tienen también relación con sus atributos, ¿ya? Vamos, por ejemplo, voy a ir rápido en esto, hermanos, ¿ya? Por la sencilla razón de que después yo les voy a mandar todos los apuntes, ¿sí? Ven que la última vez cumplí, ¿ya? Cumplí, así que
para que vean que me estoy, ¿cómo se dice? Me estoy rehabilitando en ese sentido, ¿sí? Y les voy a mandar esto. Entonces, como les dije, la diferencia del atributo de Dios, el nombre de Dios es su característica directa, ya muy, no simple, en un sentido simple, pero en otro muy profundo, ¿no? Entonces vamos a ir, hermano Marcelo o hermana Sandrita, hermano Marcelo. No, sí, ella lo buscó, pero en este caso, justamente Israel también tiene un significado, porque es el que prevalece con Dios o el que Dios prevalece también. Exactamente, ¿sí? Ahora, los nombres hebreos, no se olviden, ¿sí? De repente hay nombres que no son bíblicos y terminan en él, no significa, ¿cierto? Necesariamente que tenga que ver con Dios, ¿ya? Hay que ver el origen. Pero los nombres de origen hebreo terminados en él o que ingresan este nombre, él, tienen que ver con Dios, ¿sí? Vamos entonces, les voy a dar algunos versículos, hermanos, esta vez sí que lo vamos a hacer así. Voy a partir por mi pantalla, ¿ya, queridos hermanos? Hermana Laurita, Génesis 14, 18. Hermano Marcelo, no sé si el Bastián estás por ahí, si nos puedes ayudar o estás ocupadito, nos avisas. Sí, sí, estoy aquí. Sí, genial, gracias Bastián. Génesis 17, 1. Hermano Marcelo, Génesis 21, 33. Hermana Sandra, Éxodo 34, 14. Hermana Jesús, ¿cómo está su audio, hermanita Jesús? ¿Funcionó ahora? Muy bien. ¿Sí? Déjale. Ya. Muy bueno. Josué 3:10, hermanita Jesús. Josué 3:10. 3:10. Ya. Hermano Norman, Génesis 16, 13. Por favor. Y la hermana Teresa, súper fácil, hermana Teresa, Génesis 1:1. Bien. Espero que lo tengan, ¿sí? ¿Todos lo tienen para poder leerlos? Comencemos entonces, ¿cómo se refiere? Llaman a Laurita. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Muy bien. ¿Cómo se le denomina ahí? Melquisedec. Exactamente, no, ese Melquisedec, ¿cómo se le denomina a Dios? Entonces, rey de Salem. No, sacerdote a Dios. Dios Altísimo, Dios Altísimo. Eso, ahí le soltó, la tercera la vencía. Eso, muy bien. Gracias, hermana Laurita. Así se le define ahí a Dios como el Dios Altísimo. ¿Sí? El Elión, ¿ya? El Elión. O como decía años atrás el hermano Dani Berríos, el Ayón, ¿sí? No sé si, porque hablará inglés, no sé realmente si en hebreo se pronunciará así, pero pronunciamos literalmente nomás el Elión, ¿no? Dios Altísimo. Hoy día entendemos muy bien a qué se refiere Altísimo, ¿no? Él es el ser que habita en las alturas, ¿no? El ser inalcanzable, el que está por sobre todo. Ese es nuestro Dios. Vamos con Génesis 17:1. Bastián, por favor. Era Abraham de la edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Muy bien. El Dios Todopoderoso, ¿no? También asociado aquí a un atributo, ¿no? Lo vimos, ¿ya? Interesante. Y aquí quiero hacer un paréntesis, queridos hermanos, ¿ya? Un paréntesis necesario. El hebreo, el término Chad, de donde viene Shaddai, porque el Dios Todopoderoso es ¿cierto? El Dios Todopoderoso, el Shaddai, ¿ya? Que lo vimos como nombre cuando estudiamos el atributo de su todopoderío, de su omnipoder, de su omnipotencia, ¿no?
viene del término chad, que significa pecho, ¿ya? En hebreo, chad. ¿Y por qué hago este paréntesis necesario? Porque creo que cuando vi este video, yo dije, ¿cuánta gente lo verá y se tragará todo este veneno? ¿Ya? Entonces sé que ustedes no se lo vean, si lo han visto el video al cual voy a hacer mención, sé que ustedes no se tragaron para nada eso, pero sí tal vez ustedes conozcan a gente que sí se lo ha tragado este veneno. Entonces, cuando ustedes tengan la oportunidad en amor de corregir eso. Me refiero a una exposición que hizo la esposa de Guillermo Maldonado. ¿Han escuchado hablar de Guillermo Maldonado, me imagino, no? Ustedes saben que yo con ciertas personas debo ser siempre he sido muy directo, ¿no? Eh, espero que para nadie eso no es fuerte, pero para mí Guillermo Maldonado es definitivamente un lobo de esencia lobezna, vestido de oveja, ya que ha logrado engañar a gente a hacerse rico, bueno, como Cash Luna y tantos otros, ¿no? Pero este hombre estaba casado porque se divorciaron, supe, las malas lenguas, ustedes saben que corren. Estaba casado con su esposa, Ana Maldonado, creo que se llama ya, ni me acuerdo el nombre. Esto fue hace hartos años atrás. Y esta mujer, en un congreso de mujeres que tuvieron en su iglesia, la iglesia en Miami, inmensa, es tremenda, gigante, es una mega iglesia. Da un tema y en ese tema le predica a las mujeres y toca el nombre Shaddai en hebreo. Y ella dice que la palabra Shaddai tiene que ver con pecho, con seno, ¿sí? Con seno. ¿Y qué es lo que es un seno en nuestro concepto? Son los pechos de la mujer, ¿no? ¿Sí? Los dos pechos. La mujer tiene dos pechos. Pero usted entiende que la palabra seno ya también significa esto, ¿no? El hombre también tiene seno, en este sentido de que es la parte donde se alberga el corazón. Ese es el concepto hebreo, seno, ¿ya? Ahora, obviamente, incluye también la palabra chad, de donde viene Shaddai, ¿no? De donde se deriva Shaddai, tiene que ver con el pecho materno también. ¿Qué hace esta mujer? Esta mujer comienza a decir que efectivamente Dios era mujer porque tenía pechos. De hecho, ella hizo mención de que Dios tenía muchos pechos, porque podía darle pechos a muchos, ¿sí? Que muchos podían beber de esos pechos, ¿ya? Y mientras ella va hablando, ella se va riendo, sí, sí, ¿cierto? Lo más atroz, o sea, la mujer claramente tenía una mentalidad absolutamente obscena, tomando un nombre de Dios, ¿no? Y les dice a la mujer, mírese al espejo, véase, ¿usted tiene pecho? Bueno, ahí está, Dios dice que él tiene pechos también. Y en esto se lleva como 5 minutos dándole al tema a los pechos, de que Shaddai significa pecho, ¿ya? ¿Saben qué? Eso yo lo encuentro una atrocidad, una blasfemia en todo su sentido. Creo que esta mujer va a recibir el justo juicio de Dios, no porque me caiga mal, sino por cómo junto a su ex esposo ya, se dividieron el imperio, sí, por eso se separaron, me imagino, para poder dividirse el imperio económico que tienen. Y el tema es que, ¿saben qué, hermanos? A mí me chocó tanto que dijera eso, ¿no? Pero era pasable. ¿Saben cuándo a mí más? Cuando realmente se me partió el cerebro y el corazón, fue que enfocaban a las mujeres que estaban ahí. Muchas, ellas, esposas de pastores, ¿ya? Obviamente que son afiliados están según ellos bajo la cobertura apostólica del señor Guillermo Maldonado, ¿ya? Porque este tipo se autodefine como apóstol, ¿no? El ver a la gente, el ver a mujeres que se supone que estaban casadas con hombres de Dios, que eran mujeres de Dios, abriendo los ojos grandes, como que algunas miraban y decían, qué raro lo que está diciendo, pero luego terminaban diciendo amén, levantando las manos, amén, y cada vez que esta mujer ya
venía y volvía a reírse y volvía a decir los pechos, ya, pechos, pechos, seno, seno. La gente, las mujeres, más decían amén, más decían amén, más decían amén. Con todo respeto, hermano, yo creo que ahí el Espíritu de Dios no estaba ni un ápice de la sombra del Espíritu Santo ahí. Yo creo que ahí estaba dominando, con todo respeto quiero decirlo, estaba dominando Satanás y demonios, nada más, ¿no? Aunque aquí vemos, ¿cierto?, la gran compasión de Dios. La paciencia, la riqueza, la paciencia para que vengan al arrepentimiento, personas como ellos. El tema es, queridos hermanos, que le toco este paréntesis necesario porque hay que tener hoy día tanto cuidado, ya, tanto cuidado, porque hoy día muchos ya citan mucho del hebreo, ¿no? Pero son gente que jamás ha estudiado el hebreo. Yo, por ejemplo, yo no conozco el hebreo, conozco las bases del hebreo y nada más, ¿ya? Y cuando yo busco una palabra como esto, me cercioro y busco bien, sabiendo de qué fuentes vienen para poder hablar de aquello. Pero ustedes se darán cuenta que yo no soy una persona que acá rato estoy diciendo, el hebreo dice en casos muy particulares, y es justamente cuando me dedico a estudiar el tema para darle un poquito más de luz o más riqueza a algo. Lo mismo hago con el griego, aunque el griego lo domino un poco más, pero es diferente el hebreo. El problema es que, porque esta mujer viene y escucha o lee que Chad, que significa pecho en hebreo, y ve que Shaddai proviene de esta palabra, entonces saca toda esta enseñanza, blasfema, tremendo, hermano. Y cómo envenena a la gente y esa gente se fue a la casa creyendo eso. Es una cuestión al trono, hermanos. Cuidado, cuidado, hermanos queridos, cuando nos llevan al final, se nos lleva a desenfocarnos de lo que la palabra de Dios dice. Aquí el Shaddai significa el Todopoderoso, pero también significa el autosuficiente. Y cuando la palabra hebrea se relaciona con pecho, con el seno, en primer lugar tiene que ver con que Dios se relaciona con su pueblo, ¿sí? O con los suyos, de una forma, de ahí donde está el corazón, de eso más íntimo, ¿ya? De eso íntimo de Dios con el pueblo. Y por supuesto, al ser el Todopoderoso, al igual que una madre, y aquí no hay ningún problema en que se citara esto, ¿sí? De la misma forma como una madre alimenta a los suyos, Dios, el Todopoderoso, el Shaddai, el autosuficiente, ya va a proveer a su pueblo, y de hecho lo hace a través de toda la historia de Israel. Pregunta sobre si es necesario saber griego y hebreo para entender la palabra del Señor. Miren, Dios usa, por supuesto, a gente que sepa hebreo. Si no hubiera gente que no supiera hebreo, no tendríamos el Antiguo Testamento en nuestro idioma, ¿sí? Por lo tanto, son tremendamente importantes. Hay personas que necesitan saber griego y saberlo muy bien, porque si no existiera eso, no tendríamos el Nuevo Testamento en nuestro idioma. Son estas personas, son estos eruditos los que tienen la tremenda tarea de traducir de los idiomas originales, que son el hebreo y una partecita del Antiguo Testamento en arameo, ¿ya? Y en este caso, eso el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento el griego, ¿ya? Ellos tienen esa tremenda tarea, ¿sí? Ellos necesitan dominarlo, ¿no? Para poder darnos hoy día la Biblia y nosotros tener este libro maravilloso en nuestras manos. Ahora, el pueblo de Dios lo que necesita saber es si la versión que tiene es fidedigna o no. Si yo sé que la versión que estoy leyendo es fidedigna, viene, ¿cierto?, de los idiomas originales, ya, y la mayoría, sino todos, el 99% de los eruditos están de acuerdo ya en que esto es lo que se dijo, ¿cierto?, en el idioma original. Mientras yo sepa eso, yo tengo que estar tranquilo. Y tengo que ir a la Biblia para conocer a Dios en mi idioma. Y en ese sentido, yo no es una necesidad saber hebreo ni saber griego. ¿Ya? No es necesario. Ahora, ¿es provechoso? En muchos casos puede ser provechoso. ¿Sí? Y es bueno, no es malo. No sé si me están entendiendo. No estoy diciendo que es malo. Pero también quiero ser muy claro en esto y muy directo. ¿Ya? No es una necesidad.
Si fuera una necesidad, la cantidad de gente hoy en día que se ha muerto sin haber jamás escuchado una palabra en hebreo, jamás haber escuchado en griego, ¿sí? Sino sencillamente en su propio idioma, porque antiguamente no se tenía acceso a eso. Hoy día se tiene acceso por internet, ¿sí? Entendamos una cosa, miren, un poquito más allá. En el tiempo de la Reforma, los grandes reformadores, ¿cierto? Fueron tres. En Alemania fue Martín Lutero, ¿no? Un tipo erudito. En Suiza fue el famoso, que se me olvidó el nombre. En Francia fue Calvino, Zwinglio, ya. Ellos eran, no sé si eran completamente eruditos en los idiomas originales, pero sí tenían conocimiento. Tipos de, hacía una tremenda cabeza, ¿no? Y aquí yo tal vez, espero que Jairo no edite esto, pero creo que cuando yo leo la historia de la iglesia, veo tantos problemas en la historia de Lutero, de los luteranos, veo tanto problema en Calvino y en sus seguidores, veo tanto problema en Ulrico Zwinglio y en sus seguidores. ¿Y saben qué? Veo una rama que fue criticada y perseguida por estos tres grandes ya reformadores, que eran los anabaptistas. Durante muchos siglos los anabaptistas eran herejes, hasta que empezó a salir la historia de ellos, se comenzó a saber qué es lo que creían y empezó a hacerse justicia con ellos. Hoy día la historia del anabaptismo es maravillosa. En el tiempo de los grandes reformadores, los anabaptistas creían, yo le puedo asegurar que nosotros tenemos más concordancia en lo que creemos con los anabaptistas que con los luteranos y que con los calvinistas. ¿Ya? Ahora, obviamente, los que interpelan a los anabaptistas dicen que eran herejes, que produjeron una revolución, que un tipo era loco, en fin, por supuesto, no hay es como diríamos hoy en día, no hay ninguna iglesia perfecta, ¿no? Ninguna iglesia local perfecta, lo mismo. Ahora, ¿por qué estoy hablando de ellos? Porque ellos eran gente que iba a la escritura, no intelectualmente. Ellos leían la Biblia y creían en la Biblia. Si Jesús les decía en el Sermón del Monte, ama a tu enemigo, ellos se esforzaban por eso. No buscaban, no, es que tal vez quiso decir otra cosa, y que el griego, y que no, ellos vivían la Biblia. Eso es lo fantástico, hermano. Si hoy día se traduce una Biblia a un lenguaje de un grupo étnico, ¿sí? Y por primera vez ellos van a leer la Biblia, a la gente no le van a poder estar enseñando griego ni hebreo, si lo que necesitan es leer la Biblia. En ese sentido, hermanos queridos, sería ilógico creer que yo necesito, que me urge, que es imprescindible saber griego o hebreo para poder tener acceso a la palabra de Dios, porque si no, dependeríamos de los grandes eruditos. Y eso estaría en contra de la voluntad de Dios, de que la palabra de Dios esté al alcance de todos. Terminaríamos siendo igual que la Iglesia Católica, que ellos decían, no, la Biblia no la puede interpretar cualquiera, la tiene que interpretar la tradición. ¿Sí? El magisterio le llaman ellos. Hoy ya tendríamos el mismo problema, o sea, no tenemos acceso, ¿cierto?, a hebreo y a griego, entonces vamos a tener que depender del magisterio, que son los grandes intelectuales los que logran estudiar esto. Y hoy en día las grandes discusiones teológicas y las grandes discusiones intelectuales, doctrinales, son por un tema intelectual, más que doctrinal. Por eso la idea fue estudiar estos estudios sin caer, ¿cierto?, en el tema de la teología como ciencia. La teología tiene que estar rendida a los pies del Espíritu Santo. La teología nos tiene que servir para conocer a Dios, para saber cómo Él es, para amarlo más, para adorarlo más, para vivir como Él quiere, que nos afecte eso y nos haga vivir la vida que Él quiere que vivamos. Y eso no es imprescindible para hacer eso, saber griego o hebreo. No es imprescindible. Vuelvo a decir, ¿es provechoso? Puede ser provechoso, claro que sí. Si alguien quiere estudiar griego o hebreo, dele, ni un problema. Ya, pero cuando uno lee comentarios sobre un término hebreo, que lo vamos a ver ahora, después con el nombre Jehová, ¿sí? Hay eruditos que hoy en día dicen que Jehová es el nombre más cercano, ¿ya? O Jehová, y otros y que dicen que Yahweh no, pero resulta que por tantos años se usó la palabra Jehová
Y llegó un movimiento que dijeron que no, ese no es el nombre real suena más como Yahweh o Yahvé. Entonces los eruditos también se dan de cabezazo entre ellos. Entonces uno dice, ¿a quién le creo? Y con todo el respeto, Señor, tú sabes que con todo el respeto lo digo, ¿qué me importa cómo se pronunciaba realmente el nombre tuyo? ¿Sí? Si yo no amo tu nombre, no amo tu persona, si yo no vivo para ti, eso me va a influir en mi vida devocional. No es que, ¿cómo? Si yo no sé el nombre de Dios, no puedo adorarlo. Bueno, date, ahí quédate. Hasta ahí nomás llegaste. Entonces, la Biblia tiene un fin, y el fin es que conozcamos a Dios de una forma sencilla, pero que nos va a llevar a la profundidad, pero siempre estar enfocados en Él. Y estas discusiones, lo único que hacen es alejarnos de Él. Porque con todo respeto, hermano querido, ¿de qué me sirve saber hebreo, griego y estarme debatiendo ahí en los famosos, ¿cómo se llaman estas peleas? Bueno, yo les llamo, pero, tiene un nombre, ¿no? Discusiones entre ellos, ¿no? Si al final usted lee los comentarios y se insultan, o sea, saben griego, saben hebreo y se anatemizan unos a otros, se desprestigian unos a otros. Y la pregunta es, ¿dónde queda la sencillez de la enseñanza de Jesús? Ámense los unos a los otros. En esto conocerán, ¿sí? En esto conocerán, ¿sí? Que se amen los unos a los otros, ¿ya? ¿Qué tipo de amor? Hay impresionante. Y hay gente que saben que no lee la Biblia. No lee la Biblia. Lee libros teológicos. No lee la Biblia, ¿sí? Lee las interpretaciones de otros. No leen la Biblia. Ese es el problema. Es el problema del cristiano. No leen su Biblia. La Biblia dice que por sus frutos se conocen. ¿Sí? Yo no necesito defenderme. Y ustedes saben que no lo voy a hacer. ¿Por qué? Aquí a nadie lo tengo obligado. ¿Sí? A nadie. Cualquiera puede decir, ¿sabes qué, Pablo? No concuerdo contigo y prefiero a tal. Así que no hay problema, que Dios lo bendiga. ¿Sí? Siempre y cuando se cuide nomás y que busque al Señor con todo su corazón. Y como usted dijo, lo que intentamos hacer, porque aquí no es que yo quiera decir, yo tengo la razón. Por eso yo no he tocado el tema teológico, ¿cierto? Porque cuando uno llega al tema teológico, siempre termina uno diciendo, no, yo tengo la razón. Si al final es eso. Cuando yo digo, no, el otro está equivocado, ¿qué está queriendo decir con eso? Yo tengo la razón, el otro no. Al final terminamos separándonos más y más. ¿Para qué perder tiempo en eso? Y creo que nuestros tiempos de estudios han sido edificantes en el sentido de ver a Dios, de enfocarnos en Dios, de poder tener más razones para amarlo, como Él merece. Si al final vamos a llegar a un punto, la dignidad de Dios, ¿qué me interesa el resto? Ahora, vuelvo a decir, mientras tengamos una versión buena de la Biblia, no hay por qué temer y hay que ir ahí. Y cuando hay pasajes complicados, no hay que complicarse con esos pasajes. ¿Ya? Primero hay que dominar los pasajes que están claros. Luego meternos ahí en cancha más chica, ¿no? Pero les aseguro que la cancha chica tampoco va a influir y se va a hacer fácil de entender cuando dominemos lo que es la base. Recuerden, entre paréntesis, para mis hermanos que están participando hace poco, cuando nosotros hablamos de lo básico en el reino de Dios, no es como hablamos nosotros en nuestro medio secular básico. Cuando decimos el básico, básico, las matemáticas. ¿Qué es lo que es básico en matemáticas? Saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Básico, ¿no? Lo sabe cualquiera. En el reino de Dios lo básico es eso, es la base, ¿sí? Es como la construcción. No hay casa para arriba que resista si no hay un buen cimiento. Esa es la base. Entonces, cuando hablamos de lo básico, estamos hablando de eso que es inamovible, que yo no puedo transar eso básico. Cuando nosotros dominamos lo básico, el resto, ¿sí? Viene solito. Lo básico es lo que nos une, lo básico es lo que nos hace disfrutar como hermanos, lo básico es lo que nos hace disfrutar de Dios, amarlo con todo el corazón. Y vuelvo a decir, cuando encontramos, porque hay pasajes complicados en la Biblia, no podemos negar eso, ¿ya? Por supuesto que los hay, pero hay que entrar con ellos con tranquilidad, con paz. Y lo más maravilloso es que todos esos pasajes, muchos de esos pasajes complicados, son complicados porque escuchamos a uno decir una cosa y porque escuchamos a otro decir otra cosa y eso nos complicó. Pero si vamos con la sencillez de la guía del Espíritu Santo,
todo lo que necesitamos saber de Dios lo vamos a saber. Todo lo que necesitamos para enfocarnos, ¿sí?, en amar más a Dios, lo vamos a entender, lo vamos a saber. Así que, hermana querida, bueno, si ellos estiman así, y está bien que le digan a usted, hay que tener cuidado, ¿cierto? ¿A quién escuchamos? Por supuesto. Por eso, gracias a Dios, nos conocemos hace años y puede haber una cierta seguridad. Y antes de darle la palabra a Bastián, hermano, nosotros tenemos, ¿cuántas versiones de la Biblia? Tenemos hartas, ¿no? Esa es otra cosa. Hay tanta información que tenemos, hasta nos peleamos por las Biblias, no que la NBI, no que la Biblia de las Américas, no que la Biblia de Dios hablado, y no que esta es católica, que esta es entre católica y evangélica, no, la Reina Valera es la inspirada por Dios, ¿cierto? ¿Cuál? ¿La del 60, la del 95, la del 2000, la del 2015, la de 1909, la de 1800? ¿Cuál de la Reina Valera? Entonces, wow, lo maravilloso que tenemos, abundancia de versiones buenas, y las podemos usar todas, sin ningún problema, ¿ya? Recuerden que hay gente que tiene una sola versión y tienen que adecuarse a ella. Y yo les aseguro que el Espíritu Santo les revela exactamente lo que todo cristiano necesita con esa única versión. Bastián, tienes la palabra, hermano querido. No, es que en la misma línea quería contarles que una vez estaba leyendo un libro de un pastor que contaba sobre eso. Estaba leyendo Romanos 1 y para poder entender se metió a clases de hebreo, inclusive de latín, para leer algunas versiones un poco más como fiel a la traducción, etcétera, que venían antes del español, etcétera. Y después estaba recontento por haber entendido como a cabalidad la etimología de las palabras, etcétera. Y que después una persona, una abuelita, después del culto, se le acerca y dice: "Oh, pastor, ¿sabe qué? Estuve leyendo Romanos capítulo 1 y el cielo me reveló esto, Y el tío se agarraba la cabeza y decía: "Estuve como 3 años estudiando hebreo, latín, griego, para entender esto". La hermana lo entendió una noche de oración. Qué buena, qué buena. Muchas gracias, Bastián. Creo que está más clarito. Por ahí se dice que las anécdotas, ¿cierto? Las ilustraciones muchas veces tienen más peso que muchas palabras. Tu ilustración, Bastián, nos dejó clarito. Así de sencillo, pero también así de profundo es, ¿ya? Como la abuelita en una noche de oración entendió todo lo que el otro hombre tuvo que estudiar tanto, ¿no? Así nomás, queridos hermanos. No se olviden nunca que lo otro que hemos estado insistiendo mucho en esto, y que tiene que ver justamente con esto que nos comparte Bastián. ¿Cuánto amamos la Biblia? ¿Cuánto? Y amarla, no, hermano, entendamos, amarla no significa buscar extra para entenderla. Primero que nada significa dedicarnos a ella. Hermanos queridos, para mí, yo se los digo, esto no es fácil. Para mí fue un desafío la primera vez que tuve que leer la Biblia, decidí leer la Biblia por primera vez completa, porque yo era de aquellos que decía, a ver, capaz que alguno de ustedes se identifique. Yo decía, no, yo he leído tanto la Biblia, nunca la he leído en orden, pero yo he leído aquí, tantas veces que yo creo que si juntara todo lo que he leído, yo sí la he leído completa, ¿ya? Me autoengañaba. Entonces, la primera vez que yo decidí leer la Biblia por completo fue justamente por esta motivación. ¿Cómo puedo decir que amo tu palabra si no soy capaz de tener una lectura completa de ella, aunque sea una vez en la vida? ¿Ya? Y hay muchos que buscan, no sé, excusas como no tengo el tiempo. Son solo excusas, hermanos queridos. No estamos diciendo leer la Biblia en un mes. Hoy día hay editoriales como la Sociedad Bíblica que dan formatos para poder leer la Biblia completa en un año, ¿ya? Pero no hay nada más beneficioso para un cristiano que tomar la Biblia y comenzar a leer de Génesis hacia adelante, completita. No se necesita que la primera lectura vamos a entender todo. No, eso es un sueño. Eso no es verdad. Nadie ha leído la Biblia por primera vez y ha entendido todo. Lo maravilloso es que a medida que escarbamos, en esto yo encuentro la ilustración de los mineros antiguos, ¿no? Tan didáctico. El minero escarbaba un poco y decía, no, ya, no, listo. No, él tenía que seguir escarbando. Y cuando encontraba una veta, ¿qué tenía que hacer? Seguir escarbando, porque entre más escarbaba, más profunda encontraba la veta del oro. Lo mismo pasa con Dios. Dios le va a manifestar, nuestro Dios Espíritu Santo, nos va a ir mostrando, iluminando, en la medida que nosotros demostremos, ¿sí?, interés por su palabra. Entonces,
ánimo, mis queridos hermanos, a leer la Biblia. Y cuando se lee una vez, ya no pierde el vuelo, porque es como el vuelo que agarró, ¿no? Y agarre de nuevo Génesis y vuelva a leerla, ¿ya? Y cuando la lea por segunda vez, no pierda el vuelo, vuelva a leerla, ¿ya? Nunca piense, es que ya la he leído 3 veces. Número 3, perfecto, ¿sí? Con esto es suficiente. No, no, no. Sígala leyendo, sígala leyendo. Ahora, puede leerla en orden, ¿sí? Pero también se puede, aparte de irla leyendo cada día o cuando estimemos, ¿cierto? Por voluntad propia, ya, irla leyendo en orden, también podemos ir leyendo temáticamente porque queremos leer aquí, porque queremos leer Lucas, no hay ningún problema, pero la idea es dedicarnos a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Que la gente sabe de muchas cosas, pero no conoce la palabra de Dios, ¿ya? Y solo cuando dedicamos con amor tiempo a la palabra de Dios, mis queridos hermanos, solo ahí hay riqueza espiritual. Solo ahí se desprende ese olor maravilloso que exhala la palabra de Dios. Solo ahí brota la savia que nos da alimento. Si como hijos de Dios nos dedicáramos a leer más la palabra de Dios, ¿sí? Recibiríamos mucho más riqueza que muchas otras formas externas que nos pueden ayudar. Vuelvo a decir, ¿son malas? No, sí. Pero yo se lo dije una vez, a mí me preocupa cuando un cristiano nuevo entra a un instituto de teología. Me preocupa. Porque no tiene ninguna base que él haya descubierto él personalmente, que el Espíritu Santo le haya mostrado directamente en su palabra, sino que empieza a beber de otras fuentes y no directamente de la fuente que debía beber. Yo no estoy en contra de la teología, yo estudié teología, ¿sí? A cristianos que ya llevan años, que, hermano, ¿me aconsejas estudiar teología? Claro que sí, búscate un buen instituto y estudia teología. Ningún problema, te puede servir. Ahora, ¿es imprescindible la teología? Tampoco es imprescindible. ¿Puede ayudarnos? Claro que sí. ¿Ya? Claro que sí. Nos puede servir muchas cosas, ¿ya? Quiero que quede muy claro, ¿sí? Por favor, hermano. Bueno, gracias a Dios esto quedó grabado, ¿no? Está siendo grabado, así que no se pueden malinterpretar mis palabras, lo he dicho ya con esta tercera vez. No, no es malo, pero no es imprescindible, ¿ya? Muy bien. Eso con respecto a lo que decía mi hermana Sandra, ¿ya? Seguimos entonces. ¿Dónde nos quedamos? Ah, con el Dios Todopoderoso, ¿no? Ah, sí, que estaba terminando el Me toca tema a mí. triste. Gracias. El tema triste de esta mujer, ¿ya? Y toda esta blasfemia que se produjo ahí en esta pseudo iglesia, ¿no? Del pseudo apóstol Guillermo Maldonado hace unos años atrás. Hay que ser muy cuidadosos, queridos hermanos, ¿sí? Aquí en nuestra Biblia se dice Dios Todopoderoso, y todo el sentido, aunque no el sentido tal vez directo que todos le dan a la palabra Shaddai, sin embargo, implica todo lo que nosotros necesitamos saber. Bien, Génesis 21:33. Amén. Hermano Marcelo. Dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Muy bien. En hebreo, el Olam, ¿no? El Dios eterno. Ya, eso lo vimos en la eternidad de Dios, ¿sí? Ven cómo su nombre va siendo muy directo en cómo Dios se manifiesta, el eterno, el todopoderoso, el autosuficiente, el altísimo. Éxodo 34:14, un nombre que no le agrada a algunos. ¿Ya? Yo. Sí. Ponga, dele nomás. Dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Muy bien, el Dios celoso, él gana, ¿sí? Es celoso, ¿ya? Obviamente cuando se interpreta esto en un contexto del Antiguo Testamento como algunos de los atributos de Dios, ¿sí? Se malinterpreta, ¿no? Dios no es celoso en el sentido como el humano, ¿no? ¿Sí? Pero Dios toma este nombre porque efectivamente Él tiene todo el derecho de querer para sí lo que Él ganó. Él compró a Israel, Él liberó a Israel, Él redimió a Israel. La redención implica comprar por un precio, ¿ya? ¿Es injusto que Jesús nos demande que seamos sus servidores, sus siervos? No es injusto, si Él nos ganó, ya, Él nos dio libertad, ¿para qué? Para pasar a ser sus servidores. Él tiene todo el derecho de exigirnos todo lo que Él quiera, no porque solamente Él sea soberano,
sino por todo lo que Él ha hecho. ¡Wow! Es tremendo, ¿no? Es el Dios celoso. Josué 3:10, hermana Jesús. Y añadió Josué. Un poquito me cuesta porque estoy más corta de vista. Y los necesito ya. No se preocupe, hermana. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al hebeo, No se preocupe, no. Mi María Jesús, tranquilita nomás. Ya leyó el nombre de Dios, así que justo le tocó el versículo de todos los terminados en eo. Ebeo, Geseo, ay, ay, ay. No se preocupe, mi hermana Jesús. Ya lo leyó, el Dios viviente, ¿no? El Dios viviente. Exactamente. El Jai, el Dios viviente, el Dios que vive, en comparación a todo el resto de dioses, que no son dioses que viven, son solo dioses falsos. Ya, recuerden que vimos que por sus atributos, el único ser que merece llamarse Dios es nuestro Dios. ¿Ya? En ese sentido, Él es el único Dios verdadero. ¿Ya? Porque al final Dios también es un título, mis queridos hermanos. ¿Sí? Es un título que se le da al ser, ¿ya? Que por esencia, ¿ya? Merece ser llamado Dios. Génesis 16:13. Creo que mi hermana Teresa aparece, ¿no? Y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve, porque dijo, ¿estoy todavía con vida después de verle? El Dios que ve, ¿sí? El Roy. Es el Dios que está presente, ¿no? Viéndonos a través de su omnipresencia, a través de su omnisciencia. Ahora sí, hermana Teresa, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, gracias, hermana. ¿Sí? Ese es el primer versículo de la Biblia. Bueno, ¿con qué nombre se le da a Dios aquí? El nombre Dios, ¿ya? Y en este caso es un derivado de él, que es Elohim, ¿ya? El famoso Elohim. Hoy día he visto hasta iglesias que se llaman, ¿cierto? Jehová Elohim, ya los movimientos de raíz hebrea que han nacido, ¿cierto? En medio de la iglesia cristiana, ¿no? Se han atribuido todos estos nombres, ya. Y Elohim es un nombre que implica fuerza, poder, ya, pero que también demuestra pluralidad, ¿sí? Y plenitud. En este sentido, Elohim es el ser pleno, ¿no? ¿Ya? Y es tan pleno, él es tan amplio en plenitud, ¿ya? Que obviamente aquí, para muchos, cabe fácilmente lo que es en el Antiguo Testamento la idea de la triunidad de Dios, ¿ya? Obviamente, hay personas que dicen que Elohim no se refiere literalmente a plural, ¿ya? Pero sí implica pluralidad, por lo tanto, no habla de que sean dioses, ¿no? Sino que habla de que nuestro Dios, como lo vamos a ver más detenidamente después de la Trinidad, ¿no? Sí se manifiesta, no solo en una persona, sino en tres, ¿ya? Y es el primer nombre dado a Dios en la Biblia, se repite. Pero noten bien, también es un nombre, Elohim, que se le da a los jueces en algunos casos, ¿ya? Así que eso es importante que lo entendamos. El nombre, entonces, más básico de Dios, Él, ¿ya? Ahora, no sé si se dan cuenta que todos estos nombres también están mostrando la grandeza, la incomparabilidad de Dios, ¿no? El Altísimo, el Todopoderoso, el Eterno, el Celoso, el Viviente, el que ve, ¿ya? El Pleno, ¿sí? Nuevamente, sus nombres nos están motivando a ver a un ser tremendamente glorioso, grandioso, altísimo, y ante un ser así no debiera ninguna otra reacción más que adorar,
¿sí? Adorar. No nos olvidemos, el Padre nuestro, ¿sí? O sea, el que se acercó al punto de hacernos sus hijos, sigue siendo el Padre nuestro que está en los cielos, ¿no? No podemos quitar al Padre nuestro de su lugar. Él sigue siendo el ser supremo, el altísimo, el que está en los cielos, que está por sobre todos. Y lo maravilloso es que, siendo el Dios altísimo, ¿sí? Ha venido a abrazarnos como Padre, Padre nuestro. Por eso esa frase, Padre nuestro que está en los cielos, es tan tremendamente maravillosa. Él. Vamos entonces ahora al siguiente nombre, ¿sí? Que es con el que Dios se reveló a Moisés y por lo tanto pasó a ser el nombre del pacto con Israel, con el pueblo de Israel. Y ya hablamos un poquito de él, que es el famoso tetragrama o el tetragramatón, que son estas 4 consonantes, que para nosotros no tiene ningún sentido porque es un nombre hebreo, que está en hebreo, ¿ya? Y aquí es donde uno dice lo que llegábamos en delante, necesitamos saber esto, no es una necesidad vital, pero ¿es edificante? Por supuesto, ¿sí? En este caso es edificante, porque sabemos que son estas 4 letras, pero lo que significa o cómo se traduce es lo importante en este caso para nosotros, ¿no? Porque por más que usted quiera adorar a Dios con este nombre, no va a poder pronunciarlo. Ni se imagine que cuando termine este tiempo, usted se va a arrodillar y va a decir eh, el tetragrama, ¿no? No lo va a poder decir porque en nuestro español no podemos pronunciar 4 consonantes seguidas. Es imposible, ¿ya? Y es lo que nosotros tenemos que entender, ¿cierto? En este caso, cómo se traduce. Y ya lo vimos cuando estudiamos los atributos trascendentes de Dios, ¿no? Cómo se le revela a Moisés. Yo soy él que soy, ¿sí? Y luego de una forma abreviada, yo soy. Ahora, en Netflix salió una versión de la vida de Moisés. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes la ha visto, pero les hago mención porque ha llamado la atención, una joven de la iglesia me hizo mención sobre eso, ¿ya? Y decidí verla, tiene 3 capítulos. Obviamente, yo no esperaba que Netflix me diera una exposición bíblica de quién era Moisés, ¿no? Ya, eso sería muy iluso de mi parte. Y efectivamente es una serie documental que en 3 capítulos resume la vida de Moisés o revela la vida de Moisés. ¿Ya? Por supuesto, si usted en algún momento tiene la oportunidad de verla, me imagino que va a saltar lo obvio, ¿no? Un énfasis muy fuerte en las figuras femeninas, muy fuertes, ¿ya? Séfora a cada rato retando y corrigiendo a Moisés, ¿ya? Una viejita que ni sale en la Biblia, que es la que sabía el nombre oculto de Dios, y que Moisés se la dijo a ella, y con la viejita se puso a alabar a Dios, ¿no? Y que la viejita, si la viejita, era el mismo nombre que Dios le había dado a Moisés, y Moisés se lo decía a la viejita, y la viejita confirmaba que era el nombre de Dios, recién vamos con Moisés, ya María también, o Miriam también, tremenda, ya, en fin. Pero aparte de eso, está este tema del nombre de Dios. De una tradición rabínica sale este tema que hay una viejita que su madre le había heredado el nombre de Dios, el verdadero nombre de Dios. ¿Ya? Y cuando Moisés tiene que ser reconocido por el pueblo, Moisés va y le dice en el oído a la viejita el nombre con el que Dios se le había revelado. ¿Cuál era? El tetragrama, ¿no? Yahweh, Jehová, como sería para nosotros una transcripción. Y efectivamente le dice a la abuelita, ¡ay, abre los tremendos! Buena actriz la viejita, ¿ya? Abre los tremendos ojos y comienza a alabar a Dios, y ahí todos dicen, ya, correcto. Tradición rabínica. Y aquí, ¿por qué le hago mención de esto? Porque, claro, nos vamos a encontrar con muchas tradiciones, con cosas extra bíblicas, y volvemos al mismo punto, no las necesitamos. Aparte que es un documental que no solo está basado en la Biblia, también está basada en el Corán, ¿sí? Está basada en una visión intelectual también, académica, ¿no? sobre
sobre Moisés. Hermano, es entretenida la serie, pero para un cristiano no debería ser nada, absolutamente nada oh, yo no sabía esto, ¿sí? Porque si un cristiano la ve y dice, yo no sabía esto, es porque no ha leído la Biblia, no, sencillamente a eso, ¿ya? Así que yo en el caso mío yo la vi porque tenía que darle una respuesta a esta joven, ¿ya? Y como tenía 3 capítulos, dije, no es tanta pérdida de tiempo. Aparte que me sirve también para compartir con ustedes, pero nada hay en la serie que no encontremos en la palabra de Dios y que es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y en el caso del nombre de Dios, tampoco. Solamente necesitamos saber que se traduce por yo soy el que soy, ¿ya? Y ahí se traduce, al título le doy la palabra a mi hermano Daniel. También ahí Dios se revela como yo soy, ¿ya? Soy lo que soy y lo que seré, ¿sí? Hay algunos movimientos también rabínicos, mesiánicos, que dicen que no significa yo soy el que soy, sino que yo seré el que seré, ¿no? En futuro, ¿sí? Pero en esencia, hermanos, para ponernos a discutir con esto, de quién tiene la razón, no vamos a llegar a ninguna conclusión. El punto es que este nombre revela, como ya lo vimos, la eternidad de Dios, ¿ya? La eternidad de Dios, su trascendencia. Es un ser que el pasado, que el presente y el futuro no tienen ninguna relevancia en él porque él está. Siempre estuvo, siempre estará. Está. Tiene una existencia por sí mismo, ¿ya? Él es la fuente de toda existencia. Él no se debe a nada ni a nadie, pero todo y todos se deben a él. Mi hermano Daniel. Pastor, mire, un día viendo un documental igual, como lo nombró recién, se me vino a la mente, y asociaba el nombre de Yahvé con el tetragrama, no sé cómo le dice usted, pero ¿El tetragrama? Sí. ya, las 4 Sí. con el ADN del ser humano. Ya. Y que cada una de las letras correspondía a uno del ADN, una de las características del ADN. Y fue bien interesante como documental, ¿no? Pero sí, lo revelaron así como algo que estaba dentro de la sangre del humano. Como un comentario, ¿no? Sí, interesante, ¿no? Gracias, Sí, hermano Daniel. Sí, es interesante en el sentido de que es llamativo, ¿no? Es llamativo. Ahora, aquí volvemos nomás al tema, tal como usted lo dijo, por hermano Daniel, ¿no? Es para algo que, perdón, es que estoy, se me va a descargar el computador, por eso estoy un poquito enchufado. Ahora, al final de cuentas, como él, uno va a escuchar muchas cosas que pueden ser interesantes y cosas que hay que desecharlas de raíz, ¿no? ¿Cómo saber qué es exactamente lo que Dios quiere que sepamos? Que las 4 letras del yo soy de la Biblia se relacionan con el ADN humano, ya es imposible confirmarlo completamente en la Escritura. O sea, es una deducción, ¿sí? En el caso de este hermano, puede ser interesante, pero al final es ese tipo de cosas los que no aportan a que vivamos una vida de más compromiso con Dios. Puede ser edificante, pero no va a aportar en nada, ¿ya? No va a ser un aporte real. Un caso como este, hermano Daniel, está el tema de la numerología, o como le llaman algunos, la cábala judía, que tiene que ver con los números que salen en la Biblia, ¿sí? Hay toda una, entre comillas, ciencia, porque algunos dicen que no es ciencia, ¿no? Ciencia de los judíos ortodoxos que se especializan en la cábala, los números que salen en la Biblia, todos tienen un significado, se pueden estudiar y aprender muchas cosas de Dios en base a los números. Y hermanos, pasa lo mismo. En algunos casos llega a ser un extremo porque termina siendo hasta medio esotérico todo esto de la cábala, ¿ya? Mucho esoterismo. O sea, al final no es ningún aporte. Y aparte que nosotros sabemos que hay números que sí son simbólicos.
Pero esos números y lo que tiene que ver con la Biblia, no necesitamos nada más. Cualquier cosa externa no va a ser de ningún provecho. Puede ser interesante como lo que hizo este hermano sobre eso, pero no hay ninguna confirmación bíblica que podamos decir, no, esto es así. ¿Ya? Y vuelvo a decir, tampoco me va a ayudar en mi santidad y en mi búsqueda de Dios y en mi fidelidad. Yo lo sepa o no lo sepa, eso no va a afectarme. Eso, mi querido hermano Dani, y es lo que pasa con eso, ¿ya? Cuando la gente quiere buscar en la Biblia cosas que su fin no es eso, no es eso. Bien, este nombre maravilloso de Dios, el nombre que por traducción o por transcripción se ha transcrito, ¿cierto?, en nuestra Reina Valera como Jehová, ¿sí? Yo les dije en delante que llegó un tiempo en que se criticó el nombre Jehová, que no era lo más cercano, que era Yahweh, ¿sí? Algunos teólogos, siglos pasados, algunos, creo que en el siglo XVIII empezaron con esto, Yahweh, Yahvé, Javé, ¿sí? Al final todos derivan de las 4 letras combinadas con alguna vocal. Ya, de hecho, Jehová dicen que el nombre Adonai, que lo vamos a ver después, que es Señor, ¿no? De ahí, el nombre hebreo Adonai, se derivan las vocales, ¿sí? Que un grupo de expertos judíos, ¿ya? Muchos años después de Cristo, no antes de Cristo, después de Cristo, ingresaron las vocales para que se pudiera leer, ¿ya? En los idiomas modernos, ¿ya? Así que de eso derivó Jehová. Ahora, el nombre de Dios es literalmente Jehová. No lo sabemos. No lo sabemos. Y esto sonaría una herejía para un testigo de Jehová. ¿Cómo que no? Si en Isaías dice, este es mi nombre, por este nombre me conocerán, y en este nombre me tienen que invocar. ¿Ya? Pero el testigo de Jehová lo que no está entendiendo es que todo nombre en la Biblia, especialmente con respecto a Dios, lo que nos quiere mostrar es no un nombre propio, sino nos quiere mostrar cómo es Dios, quién es Dios, una revelación de Dios. Y en este nombre, por supuesto que él dice, este es el nombre, mi nombre eterno, porque él quiere que por todos los tiempos se le reconozca como el Dios autosuficiente, el Dios eterno, el Dios trascendente. Vuelvo a decirlo en estas palabras tremendas, ya, que suenan así como la frase cliché, pero que no es una frase cliché, sino es maravilloso. El hecho que nosotros lo definamos como aquel que no depende de nada ni de nadie, pero del cual dependen todos y todo. Todo viene a existencia por él. O sea, qué nombre más poderoso, qué nombre más maravilloso. Aparte que es el nombre con el cual Dios se revela a Moisés para ser el nombre que los israelitas iban a usar. Pero, miren qué notable esto. Los rabinos ocultaron la traducción, perdón, no la traducción, sino la pronunciación del nombre, al punto que se perdió. No importa que alguien hoy día le diga, no, si se recuperó, no. Se puede, los expertos, los rabinos, ¿sí? Judíos, pueden decir Yahweh, aunque ellos prefieren Jehová o Jehová, pero siempre ellos tienen el cuidado de decir, se acerca más a esta pronunciación. Ellos ninguno es radical en decir, no, así es. ¿Sí? Si lo único que son radicales en eso son los señores testigos de Jehová, nadie más. Y algunos, por supuesto, que aman tanto a la Reina Valera, ¿sí? Que dicen, no, la Reina Valera dice Jehová, Jehová es. Hermanos queridos, tenemos que ser realistas en este sentido, ¿ya? ¿Por qué? Porque si usted busca, ¿sí?, el nombre Jehová, por ejemplo, en otra versión más moderna, usted no va a encontrar que sale Jehová. ¿Sí? Hagamos un ejercicio, ¿les parece? ¿Dónde? A ver, ¿cómo está el pensamiento? ¿Algún versículo de la Biblia, del Antiguo Testamento, donde salga Jehová? ¿Cuál se le viene a la mente? A mí ya se me vino uno. Lo voy a buscar. Jehová mi pastor. Salmo 24. Ya, vamos con el Salmo. Yo el Salmo 23 y el hermano Dani el Salmo 24. Vamos ahí, a los dos salmos. Vamos con el mío primero. Jehová es mi pastor. Éxodo 3:15 también. Ya, Éxodo 3:15, ¿sí? Muy De bien. Jehová en la tierra y su plenitud. Eso, ya. Y el mío, Jehová mi pastor. Ahí están los dos.
¿Alguien tiene la NBI? No hay problema, yo la leo. La NBI dice, el Señor es mi pastor. ¿Sí? Y en el de mi hermano Dani, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Las versiones más nuevas no usan Jehová. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos saben que el nombre de Dios no es exactamente Jehová. ¿Ya? Y como yo les decía adelante, no necesitamos, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? El hebreo, a estas personas que son las indicadas, las que traducen, ¿sí? Nos llevan a entender de que el nombre de Dios definitivamente no lo sabemos cómo se pronuncia, solo sabemos esas 4 letras porque los capos nos han enseñado eso, ¿ya? Pero fíjense, por eso algunos critican las versiones nuevas, dicen, no, pero le están quitando el nombre a Dios. Y aquí es donde yo necesito que ustedes entiendan esto, mis queridos hermanos. Vuelvo a decirlo, no sé cuántas veces lo he dicho, pero en este caso la repetición siempre es sana. No es porque yo crea que ustedes no entienden, ¿ya? Como alguien dijo, ¿por qué repite tanto eso? ¿Qué cree que soy tonto yo? ¿Que no entiendo? ¿Por qué repite tanto? No, hermano, ¿ya? No es eso. Porque la repetición nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a ir entendiéndolo. Por eso necesitamos leer la Biblia una y otra vez y otra vez. La repetición siempre nos va a ayudar, ¿ya? En nuestra mentecita. Ahora, lo que no tenemos que olvidar jamás, que el nombre y cada uno de los nombres de Dios tienen un fin y no es transformarse en un nombre propio. Jehová mismo no es el nombre propio, no era la idea de Dios que nosotros lo conociéramos con un nombre propio, sino que conociéramos qué Dios era Él, qué ser era Él. Y ya lo hemos descrito, el ser autosuficiente, el ser eterno, el ser trascendente, el cual no tiene existencia por sí mismo y de cual deriva toda existencia. Hermano, el universo viene de Él, ya fue creado por Él. Y este es el nombre de Dios en el sentido de que nos revela quién es Él, cómo es Él, su carácter. Así que no hay ningún problema en que las versiones nuevas no nos digan Jehová. Ahora, vuelvo a decir, hermanos queridos, si queremos usar el nombre Jehová, no hay mal en eso. Si queremos usar el nombre el Señor en vez de Jehová, no hay mal en eso, porque yo me estoy dirigiendo al Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia es Jehová, es Yahweh, ¿sí? Es Jehová, es Javé, es yo soy, ¿sí? Podríamos, en vez de decir Jehová, decir yo soy el que soy. Señor, yo soy el que soy, aquí estoy, te estoy adorando, y no habría ningún problema, ¿ya? El punto es que nosotros conozcamos quién es Dios a través de su nombre, el nombre maravilloso, que es el que es transcrito, ¿cierto?, a nuestra Reina Valera como Jehová. Bien, vamos a ver algunos nombres y ya con esto vamos a ir terminando, hermanos queridos. Hermano, antes de ver un puntito sobre esto, ¿no tienen ustedes idea cuántas discusiones yo he escuchado sobre esto, sobre el nombre de Dios? Lo interesante es que a las personas que yo he visto discutir en mi vida sobre, no, que este es el nombre de Dios, sus vidas, sus vidas no han sido un ejemplo. Entonces, vuelvo a decir, si es Jehová o no es Jehová, si lo denomino Señor o Jehová, ¿me va a ayudar en mi conocimiento de Dios y en mi vida de consagración a Él, de cómo yo reacciono ante Él? La verdad es que no. Yo le aseguro que hay gente que lee la NBI y ama a Dios con todo su corazón, ¿sí? Y lo están siguiendo como Él quiere que lo sigan. Y usted sabe que yo conozco mucha gente que ama a la Reina Valera y aman a Dios con todo su corazón y lo están siguiendo como Él quiere o están viviendo, ¿sí?, por perfeccionar aquello. ¿Estamos de acuerdo con eso? Creo, mis hermanos, ¿no? Eso muestra claramente que es al Dios, ¿sí?, a ese Dios que se ha revelado a través de diferentes nombres, entre ellos Jehová, es al Dios que yo tengo que conocer. Pero sobre todo, debo conocerlo para reaccionar ante Él de la forma que Él merece. Amén. Sí, eso es muy importante. No sirve de nada que yo me llene la cabeza de conocimiento bíblico. Si no estoy viviendo una vida, si no estoy reaccionando con ese conocimiento bíblico ante la grandeza de este Dios que estamos conociendo, que estamos reconociendo,
¿cierto? Y no estamos viviendo como Él le agrada. ¿De qué sirve, hermano? ¿De qué sirve? ¿Se recuerdan cuando a través de Malaquías dice, me llaman Padre y no hay quien me honre? ¿De qué sirve el cómo le llamemos? ¿Sí? Obviamente, dentro de los parámetros bíblicos tenemos que llamarlo, ¿no? ¿Ya? No le puedo decir el pulento, ¿sí? No puedo decirlo así, porque eso no es bíblico. ¿Ya? Entonces, el tema es, me llaman Altísimo y nadie me honra, dice el Señor. Ese es el punto, ¿ya? Vamos rápidamente con los versículos. Ustedes saben, cada nombre es muy, muy específico. Voy a seguir con el orden. No sé si está el hermano Leo y si nos quiere ayudar leyendo. Hermana Mira, está el hermano Leo, nos querrá ayudar. Si no, no hay problema, hermano Leo, ¿sí? Ya, hermano Leo, para que participe aquí también. Génesis 22:14. Luego, mi hermana Miriam, Éxodo 17:15. Hermano Dani, Jueces 6:24. Pastor Raulín, Jeremías 23:6. A todos los que tengo en pantalla, los otros dicen 3 más, no sé quiénes estarán ahí. Así que nos vamos a dar la vueltecita por los que están, a los que yo veo. ¿Sí? Hermana Laura, ¿está por ahí, hermana Laurita? La hermana Jacqueline también, pastor. Hermana Jackie, ¿estás por ahí? Si quieres nos puedes ayudar, si puedes. Sí. Ya. Entonces, Jackie, por favor, Ezequiel 48:35. Está Paola y está Darian también. Sí, Darian. Si Ya. es que quieren. Hermana Pao, hermano Darien, ¿nos pueden ayudar? O si no, no hay ningún problema. Ya. Sí, no hay problema. Darien, genial. Éxodo 15:26, Darien. Hermana Paulita, parece que no puede, así que se me desapareció la hermana Laura. ¿Está por ahí, hermana Laura? Sí, está la hermana Laurita. Aquí estoy. Ya, aquí estoy. Primera de Samuel 1:11. Y no vamos a leer el Salmo 23:1 porque lo acabamos de leer. Sí, y ya sabemos lo que dice. Sí, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor. Hermano Marcelo, seguimos por ahí. Éxodo 34:23. Y por último, hermana Sandrita, Isaías 1:4. ¿Leemos? Mientras buscan. Sí, dígame. Pastor, ¿usted va a dar también, va a mandar toda esta información? ¿Sí? Ah, ya, porque no anoté todos los versículos. No hay problema. Pero tienen lo suyo. Búsquenlo, por favor. ¿Dónde estábamos? Génesis 22:14. Creo que era mi hermano Leo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Gracias, hermano Leo. Muchas gracias. Jehová proveerá. ¿Cómo está por ahí el pastor Raúl? ¿Cómo se dice en hebreo, pastor? Sí, es hebreo. Gracias, querido pastor. ¿Por qué nos reímos con el pastor? Los que han ido a la iglesia de Arica saben, ¿cierto? La iglesia, nuestra querida amada iglesia de Arica, el nombre de ella es Jehová Jireh, ¿sí? Jehová Jireh. Dios proveedor. ¿Sí? Santiago. Dios proveedor.
el Dios proveedor, ¿sí? También tiene este Jehová Jireh tiene que ver con el que ve, ¿no? Ve las situaciones. Vayan notando, hermanos, cómo cada una de estos nombres de Dios con que Dios se ha revelado en la palabra, tienen que ver con nuestras necesidades, con nosotros. Jehová nuestro proveedor, el que ve nuestras necesidades y el que sabe que las tenemos y que en su propósito maravilloso, ¿no? Las va a suplir, pero no siempre en el tiempo que nosotros esperamos, sino en su propósito, pero va a suplir nuestras necesidades, hermanos queridos. ¿Ya? Ahora, nuestras necesidades, no nuestros antojos, eso es importante que lo tengamos claro, ¿no? Éxodo 17:15. Éxodo 17:15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Mi bandera, mi estandarte. Interesantemente también, ahí en el contexto, ¿no? La bandera, el estandarte, era muy importante. Bueno, ustedes saben que también en todas las guerras antiguas, los ejércitos llevaban sus banderas, ¿no? La bandera tenía que ver con identificación, pero también tenía que ver con la victoria. Por lo tanto, cuando se habla de que Jehová es mi estandarte, mi bandera, está hablando que Jehová es mi victoria. Eso es muy importante. Él es nuestra victoria. Él es nuestra victoria en nuestros momentos difíciles, queridos hermanos. ¿Ya? Jueces 6:24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abieseritas. Ya, muy bien. Jehová Salom. ¿Sí? Salom. A la palabra hebrea ¿cierto? Se usa con un H intermedia, por eso nosotros la pronunciamos como Salom, ¿no? Salom, Salem, tienen que ver con paz. La hermana Laurita leyó, ¿cierto?, sobre Melquisedec, ¿sí? Hablando ¿cierto?, que significa rey de paz, ¿sí? La paz. Nuestro Dios es un Dios de paz, ya, no de conflicto. Y aquí, justamente, Gedeón edifica un altar en honor a Jehová Salom o Jehová Shalom, ya, que es lo mismo. Ahora, noten bien que aquí, en la Reina Valera, leíste, ¿cierto, hermano querido? Hermano, sí. Justamente en la Reina Valera, aquí es lo que hace los traductores de Reina Valera, en este caso Casiodoro Reina y luego Cipriano de Valera, es tomar la palabra hebrea y no la traducen. ¿Sí? No la traducen. La transcriben. La pasan del hebreo y la ponen literal en el español. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Pero tenemos que entender eso, porque salón para nosotros no hay ninguna palabra en español, ¿no? Absolutamente ninguna. Ya. Por ejemplo, si buscamos en Jueces 6:10 en otras versiones, vamos a ver. ¿Cuál leímos? Jueces 6:24, ¿no? En la NBI, por ejemplo, dice, entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor. Ahí no ocupa Jehová. Y lo llamó, el Señor es la paz. No dice Jehová Salom, sino que es la paz. Por lo tanto, la NBI y las versiones más nuevas ya también se encargan de mostrarnos la palabra traducida. La Reina Valera no la traduce, la transcribe. Así de sencillo, ¿sí? Lo entendemos, ¿no? Ya, por ejemplo, la Biblia de las Américas también, hermana Miriam, creo que usted usa la Biblia de las Américas, ahí se encuentra también traducida la palabra hebrea, ya, que es Shalom, Dios de paz. Él es el Dios de nuestra paz. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Qué lindo. ¿Sí? Qué maravilloso. Pablo dijo, el Dios, y el Dios de paz,
ya, guarde por completo, ya, todo su ser. Él es el Dios de la paz. Jehová, Dios de paz. Jeremías 23:6, Pastor Raúl, por favor. Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Bien, Jehová Sidkenu, Jehová, mi justicia. Él es el Dios de la justicia, lo vimos, ¿no? Uno de esos atributos maravillosos. Ezequiel 48:35. Yo. Por favor, hermana Jackie. Dice, en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, que entre Jehová comillas, Sama. Jehová está allí. Ya. ¿Sí? Jehová, perdón, Jackie, no. Lo último. Jehová está allí, Jehová Sama, Jehová está allí. Muy bien. Ahí, ¿qué es lo que hace la Reina Valera? Transcribe también la palabra hebrea, Sama, pero a la vez, al ladito la traduce. ¿Ya? Jehová Sama, ¿sí? El Dios presente, el Dios que está aquí, que está allí, que está presente. Qué maravilloso este nombre de Dios, ¿no? Él está presente. Como dijimos al principio, en medio de todas nuestras dificultades y nuestros dolores, queridos hermanos, no se olviden, Jehová Sama. ¿Sí? Jehová Sama, Jehová está aquí. Eso es una realidad, que nada ni nadie nos haga dudar de eso. Éxodo 15:26. Y dijo, si oyeres a lo recto delante de oído a sus mandamientos y guardarás una que a los egipcios tu sanador. Ya, justo se te estaba cortando, Darian, pero justo en la parte que necesitábamos escuchar, te salió clarito. Tu sanador. Se escuchaba medio cortado, Darian. Gracias, pero justamente eso te salió clarito. ¿Ya? Jehová, tu sanador. Es Jehová Rafa, ¿no? En hebreo. Él es nuestro Dios sanador. Él es quien nos sana. El que sana todas tus dolencias, dice el salmista, ¿no? Podemos encontrar sanidad en Él. Eso se manifestó en Jesús de una forma maravillosa. Recordemos, nuestro Dios sanador, ¿sí? No siempre sana cuando nosotros lo pedimos. Hay veces que el Señor, en su propósito, tarda en esto. E incluso en algunos casos de algunos hijos de Él, sencillamente deciden no hacerlo por su propósito. Lo importante es que esos hijos de Dios, en fe y en convicción, han partido a la eternidad con paz en su corazón, que eso es lo más glorioso. Hermana Laurita, ahora sí. Primera Samuel 11. Amén. Dice así. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a mi aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Muy bien. Ana, ¿cómo llama a Dios? Jehová. Jehová de los ejércitos. Eso, muy bien, hermana Laurita. Jehová Jehová de los ejércitos. Amén. Esto habla del Dios guerrero. ¿Se recuerdan que hubo un tiempo en que empezaron a salir muchas alabanzas de estas? Nosotros las cantábamos ya en Iquique, ¿no? Sí. Jehová es mi guerrero. Oh. Bien, eran bonitas en su momento. Ahora sí hay que ser cuidadoso porque hoy día no es muy lindo hablar de un Dios guerrero, ¿sí? Porque la guerra hoy día se interpreta como algo terriblemente malo, ¿no? En cambio, en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, la guerra era parte de, y que Jehová de los ejércitos, que él fuera el Jehová, el Dios de todos los ejércitos celestiales, ¿ya? Por lo tanto, el que guerrea, el que puede pelear a favor nuestro,
En el sentido de guerra es complicado hoy en día, pero se entiende claramente que Él sigue siendo Jehová de los ejércitos, Amén. porque tiene ejércitos celestiales a su favor, ¿no? Amén. Él sigue en el sentido correcto, en el sentido aplicable hoy día, sigue peleando por los suyos. Tenemos a alguien que pelea por nosotros, queridos hermanos. Y por último, Jehová mi pastor, muy conocido, Salmo 23:1. Esos son los nombres que se asocian con Jehová, con Yahvé, con Yahweh, ¿sí? Con el tetragramatrón, ¿ya? O el tetragrama. Todos estos nombres preciosos, proveedor, mi bandera, mi paz, mi justicia, el Dios que está presente ahí conmigo, mi sanador, el que pelea por mí, mi pastor, qué lindo. Todos los nombres tienen relación contigo, mi querido hermano, contigo, mi querida hermana. Tiene que ver con un ser que se preocupa, que está enfocado en manifestar su omnipotencia, su omnisciencia, todos sus atributos maravillosos en favor de los que él ama. O sea, tú y yo. Gloria a Dios por eso. Y para terminar, 2 nombres más, Adonai, y con esto sí terminamos, y el Santo. El Santo ya lo vimos, pero es un nombre muy común en el Antiguo Testamento, lo vamos a volver a leer. Primero que nada, Adonai, o Señor. También hubo un tiempo en que cantamos, oh Adonai. Éxodo 34:23. Amén. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Muy bien. Jehová el Señor. De ahí donde viene el término hebreo, o al revés, ¿no? El Señor viene del término hebreo Adonai, ¿ya? Adonai. Y de ahí donde vienen todos los cantos y todo el tema de Adonai, ¿ya? Hay iglesias que se llaman Adonai, hermanos que se llaman Adonai, ¿ya? Inconversos que todavía no han conocido al Señor que también se llaman Adonai, ¿sí? Adonai. Adonai entonces significa Señor. Señor en el sentido de amo absoluto, ¿sí? Amo absoluto. ¿Ya? De hecho, los rabinos judíos no nombraban a Dios por su nombre, ¿sí? Por el tetragrama, sino que lo nombraban como Adonai, como amo, Señor absoluto, ¿ya? Ese era el nombre de ellos. Y por último, hermana Sandrita, Isaías 1:4. Amén. Hago así porque que vamos a leer, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de mal, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Al Santo de Israel. ¿Cuál es el nombre? Santo. El Santo. Fíjense cómo ahí contrasta la santidad de Dios con la impureza del pecado y la maldad del pueblo, ¿sí? Eso fue lo que vimos en la santidad de Dios, el Santo. Queridos hermanos, Él es Dios, solo Él es Dios, solo Él es Él, ¿sí? Solo Él es la fuente de todo lo que existe, el ser autosuficiente, que existe por sí mismo, que vive y habita la eternidad. Él es nuestro Jehová, nuestro Yahweh, ¿ya? Y a través de estos nombres se manifiesta como el Eterno, como el Altísimo, pero también como el Dios que nos ama, que nos cuida, que vela por nosotros, pero también que no deja de ser el amo absoluto. Él es el Señor. Nadie puede proclamar a Jesús solo como Salvador. No, solo Él es mi Salvador. No, siempre Salvador tiene que ir acompañado de Señor. Salvador y Señor. Él nos salva, ¿sí? Pero para que nosotros estemos bajo su señorío, ¿ya? ¿Por qué? Porque Él es el Santo, ¿ya? Él es el Santo, el Dios apartado. Sin embargo, a pesar de ser apartado, nos ha abierto la puerta para que nosotros nos podamos acercar a Él. Como dice el libro de Hebreos, maravilloso libro, acérquense confiadamente al trono de gracia. En los primeros capítulos, el capítulo 10, nos podemos acercar, entrar a su presencia a través del velo roto, ¿sí? Y a través del nuevo camino nuevo y vivo, que es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Los nombres de Dios los terminamos, me pasé un poquito, queridos hermanos, pero así concluimos y con la ayuda del Señor, la próxima semana nos vamos a dedicar a enfocarnos en la Trinidad para poder así
Ya luego, con el tema de la Trinidad, desembocar en la deidad de Jesús y en la deidad maravillosa del Espíritu Santo.